Começa agora o programa 20 Minutos com Breno Altman. Bom dia! Está começando mais uma edição do programa 20 Minutos. Nossa convidada é Carolina Cose, prefeita de Montevidéu desde 27 de novembro de 2020. Engenheira por formação, foi ministra da Indústria, Energia e Minas no segundo governo de Tabaré Vázquez. Apresentou-se como pré-candidata presidencial nas primárias da Frente Ampla, a coalizão da esquerda uruguaia, mas acabou derrotada por Daniel Martínez, por sua vez, batido pelo atual presidente Lacalle Pou, do Partido Nacional, na disputa de 2019. Indicada para concorrer à prefeitura de Montevidéu por uma das sublegendas da Frente Ampla, conquistou o comando da principal cidade uruguaia em 27 de setembro de 2020, levando sua coalizão à 7ª vitória seguida na capital, apesar da Frente Ampla ter sido superada pela direita em 15 das 19 regiões do país. Antes de começar a entrevista, gostaria de pedir que façam uma assinatura solidária de Opera Mundi em nosso site ou se tornem membros pagantes de nosso canal no YouTube. A imprensa independente precisa da tua ajuda para se sustentar e se desenvolver. Também peço que curtam e compartilhem esse vídeo, além de ativarem o sininho do canal. São ações que ampliam nossa audiência e nossa receita publicitária. Como essa entrevista foi previamente gravada, não poderemos repassar as perguntas de nossos internautas. Buenos días, alcaldesa. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Es un honor poder entrevistarla. Bueno, el honor es todo mío, Breno. Un gusto estar contigo en 20 minutos. Lamentablemente, no domino para hablar el portugués. Sí, en mi vida tuve que estudiar y disfruté muchísimo estudiando matemáticas en libros que estaban en portugués, escritos por destacados matemáticos brasileros del Instituto de Matemática Pura y Aplicada de Río de Janeiro. Qué bueno. Alcaldesa, los resultados de las elecciones de 2019 y 2020 indican que los partidos de derecha han recuperado el mando político de Uruguay de manera sólida. Llegar al gobierno no es tener el mando político. La política es una cuestión más compleja y yo estoy convencida que se puede construir política desde cualquier lugar, con más o menos margen, pero pensar que por ser oposición no se puede construir política es un error. De hecho, hay grandes logros del Uruguay que se dieron cuando el Frente Amplio era oposición. Por ejemplo, en el año 92, cuando el Frente Amplio era oposición, se llevó adelante un plebiscito para defender a las empresas del Estado, con un fuerte apoyo del Frente Amplio y organizaciones sociales. Y lo ganamos. Y eso fue un hecho político mayor que nos permitió hoy tener las telecomunicaciones que tenemos, que han demostrado en los momentos más difíciles del país, como ahora en la pandemia, lo importante que son. Entonces, creo que la derecha ha incorporado modernidad en su discurso, modernidad en sus técnicas electorales, ha agregado, pero el pueblo sigue siendo el pueblo y está en nosotros estar a la altura del momento, decir siempre la verdad, hacer siempre propuestas y entender que nuestro camino es largo. El Frente Amplio no nació con una definición electoral. Eso no es lo que nos define. Nos define un largo camino. Por supuesto que es importante llegar al gobierno, pero la política es mucho más que llegar al gobierno. ¿Por qué crees que la derecha logró volver al gobierno en 2019, después de 12 años de Frente Amplio dirigiendo el país?
Capaz que tengan que pasar más años de historia para aclarar más el panorama, porque si hay gobiernos que se ocuparon del país y de la gente y de los más vulnerables, la clase media creció como nunca en los gobiernos del Frente Amplio. Y se hicieron grandes cosas. Acceso universal a la salud. Eso es muy fuerte. Eso es uno de los pilares sobre los cuales está discurriendo la pandemia ahora. Un sistema nuevo, un sistema nacional integrado de salud que fue creado desde el primer gobierno del Frente Amplio, del doctor Tabaré Vázquez, y fue profundizado. Un mix energético brutalmente renovable, telecomunicaciones del primer mundo, en fin, una gran cantidad de cosas. Pero la historia de la humanidad y el ser humano somos mucho más que individuos. Una sociedad es mucho más que un conjunto de individuos. Entonces, seguramente cometimos errores, seguramente debimos comunicar mejor, pero tampoco jugamos solos este partido. Así que yo creo que mirar atrás siempre tiene sentido, por eso es importante repasar la historia, en la medida en que uno tenga también de la mirada atrás un camino firme hacia adelante. Y en eso yo estoy muy tranquila porque el Frente Amplio tiene un tronco muy firme y una juventud muy potente. ¿Qué representa el gobierno de Lacalle Pou en términos de cambios o de tentativas de cambios en las políticas implementadas durante los 12 años del gobierno del Frente Amplio? ¿Cuáles son los retrocesos o las tentativas de retroceso? Bueno, es un gobierno de sesgo conservador, no hay duda, neoliberal. Capaz que puedo poner algunos ejemplos, ¿no? La primera vez, como tú decías al principio, yo represento el 7º gobierno del Frente Amplio en Montevideo. El primer gobierno del Frente Amplio de Montevideo lo encabezó el doctor Tabaré Vázquez. Y su primer medida fue prohibir el uso de tabaco, primero en el edificio de la Intendencia, luego en los espacios públicos, luego en los bares. Y cuando él llegó al gobierno lo hizo una política nacional. Una medida que le costó un juicio internacional con Philip Morris, que Uruguay ganó. O sea, toda una gesta con el ser humano en el centro, ¿verdad? Hace unas pocas semanas este gobierno autorizó el uso de cigarrillos con una metodología electrónica. Entonces, toda una gesta de años que ha salvado vidas, que ha mejorado la cultura. Porque a los uruguayos nos pasa que vamos a otro lugar, se fuma y no entendemos lo que está pasando. Eso es un cambio cultural. Bueno, ese es un ejemplo. Por ejemplo, también en el primer gobierno de Tabaré, el primer gobierno nacional del año 2005, Tabaré inició el gobierno con un plan de emergencia porque habíamos encontrado más del 40% de la población en la pobreza o por debajo de la línea de la pobreza, un plan de emergencia. Y ese plan de emergencia generó el Ministerio de Desarrollo Social. Eso es un legado, ¿no? Entonces, hay signos en ese sentido. Nosotros creemos que el trabajo hay que promoverlo y seguramente con la enorme revolución del trabajo que se está viviendo en el mundo, quizás los pensadores más adelantados digan que el trabajo hay que subvencionarlo. Y eso está a kilómetros de pensar que el mercado lo soluciona todo. Aún así, es importante aclarar, desde mi punto de vista como intendenta de Montevideo, que el gobierno nacional del Uruguay es un gobierno legítimo, porque es el gobierno que eligió la mayoría de mi pueblo. Y por lo tanto, tenemos que tener reglas de respeto, discrepar, entendiendo que somos adversarios, pero no enemigos.
Alcaldesa, hay una fuerte movilización social, a pesar de la pandemia, contra la denominada ley de urgente consideración. Mm. ¿Por qué esa propuesta del gobierno nacional genera tantas protestas? Bueno, me tocó ser senadora cuando yo fui electa senadora, antes de ser electa intendenta, y cuando se presentó esa ley. En Uruguay hay una forma establecida en la Constitución que el Poder Ejecutivo puede elevar una ley de urgente consideración. ¿Qué pasa cuando una ley es declarada de urgente consideración? Que pasado un plazo de 60 días, pase lo que pase en el Parlamento, la ley entra en vigencia. O sea, es muy fuerte poner una ley. No, para que yo pueda comprender en nuestros espectadores también. O sea, en Uruguay, cuando una ley tiene ese nombre, urgente consideración, es implementada inmediatamente, aún antes de la aprobación por el Congreso. Sí. También. Sí, tiene un plazo, digamos, creo que eran 60 días, son 60 días, y si a los 60 días el Congreso no definió, queda aprobada. Ah, está bien. ¿Ok? Entonces, automáticamente se queda aprobada. Sí, sí, pasado el plazo. O sea, es un elemento que prevé la Constitución de mi país para cuando hay casos de excepción, cuando hay casos de urgencia. Las anteriores leyes de urgente consideración, por ejemplo, Tabaré mandó una ley de urgente consideración, tenía 6 artículos y trataba sobre la creación del Ministerio de Desarrollo Social. ¿Para qué? Para implementar un plan de emergencia, porque estábamos en una emergencia nacional, 40% de la población por debajo de la línea de pobreza. Esta ley tenía 500 artículos. Esa del gobierno Lacalle Pou. Sí. 500 artículos, es una constitución. Sí, 500 artículos. Y tenía varios capítulos. Entonces, un capítulo era seguridad, otro era educación, otro era telecomunicaciones, otro era inclusión financiera, y así seguíamos. O sea que en realidad eran muchas leyes dentro de una gran ley. O sea que era una ley, como le decimos nosotros, ómnibus, porque llevaba muchas leyes adentro. Entonces, lo primero que dijimos nosotros es, esto es inconstitucional, porque otro principio básico que dice la Constitución nuestra es que no deben haber, ¿cómo decirlo? No deben haber segundas intenciones en las propuestas. Entonces, entendíamos que era inconstitucional porque escondía una cantidad de leyes en el marco de una ley de urgente consideración. Ese es un primer tema. Lo segundo es que al planteado así, la pregunta es, y esto es muy fuerte de la base republicana, nosotros tenemos separación de poderes, ¿verdad? Es la base del ordenamiento republicano. Poder ejecutivo, poder legislativo, poder judicial. Si yo pongo todo mi programa de gobierno en una ley que sí o sí va a estar vigente a los 60 días, el resto de mi gobierno, ¿para qué quiero al poder legislativo? Claro. Entonces, ahí tenemos un tema de republicanismo un poco que agrede la base de la democracia. Y después los contenidos. En esos 60 días, nosotros tratamos de que visitara la comisión que analizó esta ley la mayor cantidad de organizaciones sociales y toda la academia. Académicos, doctores, magistrados, asociaciones de profesionales, y recibimos un aluvión de opiniones negativas. El director del Instituto de Derecho Penal, distintos catedráticos explicaban los cambios profundos que significaban en la forma de ser de la democracia del Uruguay si algunos artículos se aprobaban. Entonces, esta es una ley que a veces, aunque no lo veamos en el corto plazo, está cambiando los fundamentos de la libertad en el Uruguay.
Por ejemplo, cuestiones relativas con el derecho de huelga, ¿verdad? Cuestiones relativas con el derecho a la reunión. ¿Qué cambio que hay en esos derechos de huelga y reunión? Bueno, son cuestiones profundamente, quizás no soy la persona más adecuada para explicarlo, pero por ejemplo, se le da vía libre a las fuerzas del orden para proceder en el caso de sentirse insultadas. Lo digo muy burdamente, Sí, sí. pero ahí es, capaz que la palabra no es insulto, pero ofendidas. Entonces ahí entramos en una zona gris de lo que puede significar ofensa. Entonces, en definitiva, es Hay una liberación de las fuerzas represivas para que actúen contra los trabajadores. bueno, no, el objetivo no lo sabemos. Claro, claro. Pero Es el tema que hablaste, está oculto. lo que sucede es que nosotros tenemos una constitución y un sistema normativo garantista. Y debilitar ese asunto garantista no nos va a llevar a ningún buen lugar. Después cuestiones que tienen que ver con, por ejemplo, el mercado de alquileres, el de habilitar desalojos express, y eso lo que podría promover es un funcionamiento del mercado de alquileres sin ninguna traba y muy especulativo. Entonces socava verdaderamente una política de protección a la vivienda, yo diría de hace décadas. Entonces son ese tipo de cosas. Pensamos que es una ley que no le va a hacer bien al Uruguay del futuro que tenemos que construir. Pero esa ley está en vigencia, entonces. Sí, está en vigencia. Lo que se está haciendo es, en el Uruguay existen varios métodos para derogar una ley. Uno de ellos es juntar 700.000 firmas que 20% del país. Sí, que habilita que se haga un plebiscito para que la población defina. O sea, se están juntando las firmas para que se discuta el tema, para que haya un plebiscito. Cuando se lleguen a esas firmas, si se llegan, ojalá que sí, no es que la ley se deroga, es que se prepara un plebiscito para discutir si derogarla o no. Ah, comprendo. Esa ley tiene cosas como privatizaciones o reforma de pensiones. O sea, se podría decir que esa ley es una ley de naturaleza neoliberal. Sí, sí, se puede decir sí. Sí, así es, porque, por ejemplo, uno de los temas muy importantes que se llevó adelante en los gobiernos del Frente Amplio fue el tema de inclusión financiera y una gran cantidad de sistemas de control para impedir el lavado de dinero, ¿verdad? Uh-huh. Que posicionó muy bien a Uruguay en los mercados internacionales. Y acá hay algunos artículos que desarticulan eso. Incluso recibimos autoridades de los organismos internacionales contra el lavado de dinero que nos recomendaron no proceder de esa manera, que no era la tendencia, pero bueno, no se los escucho. Comprendo. Alcaldesa, ¿cómo ha actuado? ¿Alcaldesa o intendente? ¿Cómo debo llamarla? Intendenta. Intendenta. Sí. Bien, intendenta, yo me corrijo. Perdón. Pero en el mundo se dice alcaldesa, en el mundo se dice alcaldesa. Se dice alcaldesa, fuera del Uruguay se dice alcaldesa, pero Sí. en Uruguay intendenta también. Voy aprendiendo. ¿Cómo ha actuado el gobierno nacional o cómo está actuando el gobierno nacional contra la pandemia? ¿Qué valoración haces? Bueno, ha sido una actuación variada. Al principio, en marzo, abril de 2020, con una consigna de me quedo en casa y una cantidad muy controlada y una estrategia de seguimiento, tracing de los casos, digamos, que mientras los casos eran pocos y la gente se quedó en casa,
se pudo dominar. Y ahora estamos en una etapa de la llamada libertad responsable, pero verdaderamente con una pandemia fuera de control. Yo creo que una medida correcta que tomó el gobierno fue generar un grupo asesor de científicos, acá le decimos el GACH, para apoyarse en sus consejos. Ese grupo en los primeros días de diciembre anticipó cosas que iban a pasar y que fueron pasando, ¿no? Y en este momento estamos muy mal. Así. Sí. Pero la vacunación ha avanzado mucho en Uruguay, ¿o no? Sí, es verdad. Y yo creo que vamos a ser seguramente el primer país vacunado totalmente por la tradición vacunatoria de Uruguay. Sí, pero con la vacuna no alcanza. ¿Pero por qué no? Ahora estoy preocupado. Estamos en unos niveles con un índice de Harvard en torno del 85 en el Uruguay y de 89 o más en Montevideo. Y cuando vos tenés el virus en plena circulación y con nuevas cepas, nuevas variantes, la vacuna tiene primero, la vacuna tiene distancia entre una dosis y la otra. Mientras vos estás vacunando entre una y la otra, la circulación sigue. Y después de la segunda pasan unos días para la inmunidad, y no en todos los casos. Entonces, si vos tenés tal grado de circulación, la única solución no puede ser la vacuna. La vacuna es un medio y es imprescindible. Yo me vacuné y yo le digo a la gente que se tiene que vacunar. Y la Intendencia de Montevideo está ayudando muchísimo al Ministerio de Salud Pública. Nosotros tenemos policlínicas, le hemos puesto móviles para salir a vacunar. Nosotros estamos ayudando al gobierno nacional a vacunar, pero no alcanza, porque al mismo tiempo, además de ser una crisis sanitaria, es una crisis económica. Es una crisis social, cultural, donde lo que está sucediendo es que todo lo que sucede va en contra de nuestra naturaleza. La naturaleza humana no es para estar separados, es para estar juntos. Y eso provoca una crisis cultural. Los niños no pueden ir a la escuela ni al liceo. Hay 2 generaciones de jóvenes que están cursando facultad gracias a las telecomunicaciones, pero nunca pisaron la facultad. Y tú sabes que lo que significa en términos de construcción cultural y afectiva entrar a tu facultad. Claro. Entonces, nosotros tenemos un problema sanitario que por ahora no está dominado. Estamos para Uruguay, estar con cifras para cualquier lugar, ¿no? 60, 70 fallecidos por día para nosotros. Bueno, esto que voy a decir parece un insulto a la humanidad, es una cifra muy grande. En realidad, cualquier cifra mayor que 0 es un disparate, ¿no? Uh-huh. ¿Cuál es el número adecuado? 0. Uh-huh. Entonces, estamos con problemas en ese sentido. Y no podemos pensar que el mercado lo va a resolver. Los temas, se han perdido miles de puestos de trabajo. Nosotros estamos llevando adelante en la Intendencia de Montevideo un plan de emergencia que se llama ABC, Apoyo Básico a la Ciudadanía, que tiene un eje de trabajo, otro de salud, otro de igualdad, sobre todo por los temas de violencia de género, otro de alimentación, porque acá se han armado ollas populares para que la gente coma, ¿verdad? Y otro de territorio, donde estamos haciendo intervenciones muy fuertes territoriales. Y con nuestros recursos pudimos armar 2.000 puestos de trabajo transitorios. Por suerte, este gobierno hace pocos días lanzó una iniciativa para que las intendencias, entre todas las intendencias de Montevideo, 19, pudiéramos tener entre todas 15.000 puestos de trabajo transitorio. ¿Sabes cuántos se anotaron en un día? 140.000. 140.000. Entonces, tenemos una crisis sanitaria, económica, social,
Y bueno, desde Montevideo estamos muy fuerte con el plan ABC, a todo vapor, y también haciendo proyectos para aprovechar inversiones, para generar trabajo, ¿verdad? Para seguir avanzando con el saneamiento, todas las cuestiones que tienen que ver con limpieza, con salud, ¿verdad? Hacemos todo lo que podemos en el marco de nuestras competencias. La pandemia ha generado entonces una grave crisis económica en Uruguay. Sí. Porque ha afectado mucho el sector de servicios, me imagino. Sí, como en todo el mundo, ha afectado el sector turismo, como en todo el mundo. Y sí, también al Estado retrotraerse, ¿sí? El Estado es uno de los mayores compradores, es uno de los mayores motores de la economía del Uruguay. Y al haber retracción, eso también impacta, ¿verdad? Sí. ¿Cuál es actualmente la principal actividad económica de Uruguay? ¿Los servicios financieros, la ganadería? No, el agroexportador. Agroexportador. El sector agropecuario. Pero ese sector... Pero ese sector es poco afectado por la pandemia, ¿no? Sí, porque es un sector que, digamos, no derrama en puestos de trabajo, ¿verdad? Sí. No Sí, regala. la primera vez que yo estuve en Uruguay, que me fui, no la primera vez, pero una vez que me fui de Rivera hasta Montevideo en un coche, era una cosa impresionante porque era como un desierto verde, o sea, había tierras de tierras de tierras de mucho poca gente. El sector agropecuario es muy importante, yo lo valoro mucho, pero Uruguay también tiene algunas condiciones muy interesantes. Tiene una muy buena industria de software. De software. Muy buena industria de software que exporta muchísimo al primer mundo, pero muchísimo. Tenemos una excelente infraestructura de telecomunicaciones de nivel mundial. Tenemos... ¿Y estatal? Sí, hay privado, pero la parte fuerte es estatal. Un cable propio hecho en asociación con Google de fibra óptica de Uruguay. Bueno, pasa por Brasil y sigue a Estados Unidos. Bueno, varios bucles que lo hacen redundante en el norte de Estados Unidos, atraviesa la Argentina, llega a Chile. En fin, y una industria audiovisual creciente y unas facilidades para la realización audiovisual en Uruguay y en Montevideo muy fuertes. Esas son industrias del futuro donde tenemos buena base. Yo creo que ahí habría que apuntar. Y bueno, estamos proponiendo algunos proyectos para llevar adelante la industria de la construcción, que es una industria intensiva en puestos de trabajo y que mueve la economía, ¿verdad? Ahí vamos a ver si lo podemos llevar adelante. Estamos haciendo incluso algunas propuestas hacia el gobierno nacional, desde la Intendencia de Montevideo y de Canelones. La calle Pou representa un proyecto de desindustrialización, o sea, de abandonar esos esfuerzos de modernización de la industria de Uruguay. Ojalá que no. Porque el Partido Nacional siempre estuvo muy vinculado a la ganadería, ¿no? Sí. Sí. Ojalá que no. Intendenta, el Frente Amplio gobierna Montevideo desde 1990, durante más de 30 años. Sí. ¿Qué representó eso para esa ciudad histórica que usted administra actualmente? 30 años de sucesivos gobiernos del Frente Amplio. Yo creo que yo no conozco ninguna otra capital en Latinoamérica con esa secuencia de gobiernos de una coalición, aún más de una coalición de izquierda. Para mí son 30 años de cambio y nuestro gobierno actual es el cambio en el cambio, para seguir cambiando. ¿Cuáles son los principales logros de esos 30 años? Bueno, muchísimos.
un país libre de tabaco, el germen de un Ministerio de Desarrollo Social, el germen de un Sistema Nacional Integrado de Salud. Eso del gobierno nacional, pero en Montevideo en esos 30 Sí, años. pero eso nació en Montevideo. Ah, está bien, perfecto. Una política dirigida a la igualdad de género también nació en Montevideo, por ejemplo. Empezó en Montevideo. La cultura con un rol central, la recuperación de teatros icónicos como el Solís, que después a nivel nacional fue el Sodre, el reconocimiento de los espacios públicos más importantes, legendarios de Montevideo, como la Rambla, volver a darle el rostro al mar, bueno, distintas obras de infraestructura, el saneamiento, es la capital más saneada de América Latina, y eso es algo que no se ve, porque está abajo. En fin, uno tras otro, una acción social muy importante, en fin. El sistema de salud en Montevideo es público. No, nosotros en Uruguay tenemos un sistema integrado de salud donde están los operadores, el operador público, que es muy grande, incluso hay gente que decide afiliarse, digamos, adherir al operador público, y operadores privados. Una de las novedades de este Sistema Nacional Integrado de Salud es que hay equivalencia en las prestaciones, o sea, no podés tener servicios clase A y clase B. Todos tienen que dar la misma calidad de servicio. Eso, y con acceso, yo creo que se ha logrado el acceso universal a la salud, lo cual es revolucionario, ¿no? Eso germinó desde Montevideo. Usted habla de cambios en los cambios. Me gustaría saber lo que eso significa. ¿Cuáles son los objetivos de su gobierno? Bueno, el primero es que estamos desplegando este plan ABC, que empezó como un plan de emergencia, y como no creo que los efectos de la pandemia sean pasajeros, se está transformando en un plan de gobierno. Estamos interviniendo muy fuerte, sobre todo en la periferia de Montevideo, en el territorio, con intervenciones territoriales de urbanización y de llevar el transporte urbano a lugares donde no había llegado, para conectar más. Las cosas que más me preocupan son el medio ambiente, la limpieza, la salud, la alimentación. Vamos a promover un sistema de alimentación saludable. Montevideo tiene un área rural y queremos llevar adelante políticas de integración entre ciudad y área rural. El área rural produce más del 60% de frutas y hortalizas que se consumen en el Uruguay. ¿Uruguay tiene autosuficiencia alimentaria? Sí. Objetivamente, sí. Pero sin comer carne mañana, tarde, noche. Porque yo conozco la autosuficiencia uruguaya. Es desayunar un churrasco. Sí. Como no está mal. Sí, bueno, esas son definitivamente no es un país vegano, Uruguay. Hay una corriente vegana como en todas partes. Hay una amiga mía que dice que ella come carne todo el día y por eso mismo es vegana, porque el ganado solamente come lo verde, ¿no? Qué horrible. Sí, nosotros en este proyecto de alimentación saludable queremos unir la ruralidad con lo urbano, fomentar la agroecología, detenernos un poco en los modelos productivos de Montevideo rural, y un poco hay como en el imaginario colectivo nuestro una idea de que lo verde que nos rodea está bien y la ciudad es lo malo. Bueno, tenemos que empezar a mezclar esas dos cosas y tomar lo mejor los unos de los otros. La movilidad, hemos presentado un proyecto para transformar la movilidad de Montevideo. Ahí mira, hablabas de los logros de los gobiernos del Frente Amplio. En el 2008
bajo una de las administraciones del Frente Amplio, empezó un sistema de transporte metropolitano usando tarjetas de contacto cercano. Se digitalizó todo el transporte. En el periodo siguiente se armó un centro de movilidad. En el siguiente se automatizó, digamos, el colectar información. Y ahora lo que queremos hacer es aplicarle técnicas de analítica a esa enorme cantidad de información y ir hacia una fase 2.0 y extender el uso de la tarjeta a otras cosas, no solo el bus, sino el taxi, bicicletas. O sea, nosotros tenemos un avance digital en Montevideo muy importante. En cuanto asumí, hicimos una política de open data. Los datasets de movilidad y de limpieza son públicos, los mantenemos al día. O sea, esos son un poco los objetivos que estamos teniendo. Transformar la movilidad, incorporar la inteligencia artificial al gobierno, al manejo de la ciudad, y creo que tenemos herramientas para hacerlo. Tengo mucha confianza. ¿Uruguay representa 2/3 partes de la población de Uruguay? ¿Montevideo representa 2/3 partes de la población de Uruguay? El 60%, alrededor, sí. Entre el 50 y el 60%, sí. O sea, ¿y se organiza el regreso del Frente Amplio al gobierno desde la capital, como fue la legada de Tabaré a principios de ese siglo? Esa es la pregunta que nadie quiere que me hagan. No, nosotros estamos... pensar así sería pensar con cabeza de hace 30 años. El mundo cambió y verdaderamente hay que trabajar mucho en política para cambiar la realidad. Y hay que trabajar en toda la cancha. O sea, todo el Frente Amplio tiene que trabajar unido en toda la cancha, no apartarse de su base material, no apartarse de la sociedad, ser abiertos, claros, firmes, propositivos, y tenemos que trabajar muy juntos. Nuestra mayor fortaleza es la unidad. Y lo que más necesita nuestro pueblo en este momento es un Frente Amplio unido, peleando por sus derechos y haciendo propuestas. Desde Montevideo nosotros vamos a poner en el centro los intereses de la gente, pero la política tiene que jugar también, porque si no caemos en la deformación de transformar el gobierno en un partido. Y eso es un grave error. La política me incluye, pero yo no tengo la exclusividad de la política. Intendenta, el Frente Amplio celebró el 5 de febrero de ese año 50 años de vida. Sí. Se encuentra en un natural proceso de renovación luego de la muerte del expresidente Tabaré Vázquez y del retiro del expresidente Pepe Mujica de cargos institucionales. La generación histórica está concluyendo su etapa. ¿Hay riesgos para la unidad y el protagonismo de esa importante y cincuentenaria coalición de izquierda? No. Porque el Frente Amplio es... Yo creo que lo que hemos logrado del 71 acá... A ver, el Frente Amplio nació en el 71, pero quizás estaba vivo antes de nacer, porque fue una gesta de unidad de los trabajadores, del sistema político. Hay fuerzas de la izquierda en términos filosóficos se fueron uniendo. Entonces, hay un proceso de unidad que culminó con la creación del Frente Amplio en una primera etapa. Después sobrevivimos a la dictadura. Claro. Si el Frente Amplio sobrevivió a la dictadura, puede sobrevivir a cualquier cosa. Verdaderamente. Entonces, porque el Frente Amplio siguió funcionando en la clandestinidad bajo la dictadura. Claro, pero después que recuperamos la democracia, renació, llegó al gobierno de Montevideo y ganó el gobierno nacional, digamos. Entonces, yo creo que, a ver cómo decirlo, el Frente Amplio está compuesto por sectores de izquierda tradicionales como el Partido Socialista, el Partido Comunista, el Movimiento de Participación Popular, una cantidad. Bien, pero hay muchísima gente que se siente frente amplista antes que perteneciente a un sector.
Incluso quienes pertenecen a los sectores, la gran mayoría, frente a una disyuntiva, siempre cuidan la unidad del Frente Amplio. Hay un cuidado. Por ahí a veces nos va mejor y a veces nos va peor con la unidad. Pero el tema es que el Frente Amplio tiene sus bases, tiene militantes de base, tiene los comités, tiene nuevas formas de participación también a través de las redes. Entonces, el Frente no es solo los cargos institucionales como el mío, o los senadores, o los diputados, o las autoridades del Frente. Es la gente. Y cuando yo soy una persona, yo barro la vereda, voy al supermercado, hago mandados, ¿verdad? Cuando tú, y estoy en contacto con militantes, voy a reuniones de militantes que ahora son virtuales, cuando tú palpas que en la base las ideas están frescas y firmes, entonces ahí te puedes quedar tranquilo, porque si alguien se desvía, mucha gente le va a hacer acordar cuál es el camino. Porque en el Frente Amplio se puede tener afiliación de partido o de movimiento y también afiliación individual. O sea, uno o una puede afiliarse en Frente Amplio sin pertenecer a un partido. Sí, y son muchísimos, muchísimos. Yo diría una cantidad importante, por lo menos la mitad, lo que me parece, digamos. Mucha gente, muchísima gente que no tiene una identificación con un sector. Y esa también es la riqueza, ¿verdad? Porque actúan como un buffer. Claro. O sea, el Frente Amplio es más que una federación de corrientes y partidos. Sí. No es una coalición electoral. Perfecto. No es una coalición electoral, es mucho más que una federación. Yo siempre digo, ahora que lo dices así, cuando me pregunta algún periodista, digo, el Frente Amplio es más que el Frente Amplio. Es como un ánimo, no sé cómo decirlo, un alma, ¿verdad? Que tiene las ideas frescas, porque constantemente tenés gente muy grande, de mucha edad, en comités de gente muy joven. Yo ahora recuerdo, por ejemplo, un par de comités que quedan cerca de mi casa, uno de ellos, pero que, no sé, muchísima gente joven, y van un par de veteranos, veteranas, y está todo bien. El Frente Amplio se organiza por comités barriales. Sí, sí. Ah, perfecto. Y mira, después de 50 años, ¿cuál es la definición ideológica del Frente Amplio? ¿Cuál es el destino final, si hay destino final? Una fuerza, qué difícil. Qué difícil. Es difícil porque en estas cosas uno pone el corazón. Claro. Fuimos, somos y seremos obreros de la construcción de la patria del futuro. Eso decía Sereni. Y es lo que somos. El Frente Amplio es... Tabaré decía, nos une el hilo de oro de la unidad. El Frente Amplio se define como una organización por el socialismo. No. Nosotros lo que tratamos de encontrar es los puntos comunes de contacto. Es tan grande, son tan grandes las injusticias y es tan dura la vida. Hay tanto por hacer, que aquí lo importante es avanzar en un sentido, con ese ánimo del que te hablaba.
Ujú. Tenemos que avanzar para que el mundo no sea tan cruel, para que nuestra sociedad no esté tan dividida. Y son avances acumulativos que no pueden tener pausa. Por eso la actividad política no puede tener pausa. Intendenta, ¿cómo funciona? Le pregunto eso porque acá en Brasil siempre se está discutiendo una reforma electoral. Ah, ¿Cómo funciona el sistema de listas en las elecciones? Porque yo he leído que, por ejemplo, usted no fue la única candidata del Frente Amplio para la sí, intendencia de Montevideo. sí. Participaron otros candidatos del Frente Amplio. O sea, se puede tener en las municipales listas de la misma organización, del mismo partido. Sí, en las municipales se puede decir. En Así la es. nacional no. En la nacional no. Cada partido tiene que tener un candidato único. Pero en las municipales puede tener cuántos candidatos lo desee o hay un límite. No recuerdo si que haya un límite. No, eso lo define cada partido. La verdad que no lo recuerdo si hay un límite. Y después se suma las listas de un partido, el partido que tiene más votos, o más No, votado. un candidato más votado. Candidatos, sí. Sí. Se suman los Eh, candidatos. claro, sí. Pero somos el mismo lema. Perfecto. O sea, el lema victorioso indica el candidato más votado como intendente. O Sí, en el señor. caso de Montevideo, intendenta. Ah, Así es. perfecto. Perfecto. Nosotros tuvimos un sistema semejante en el pasado. Irónicamente, en la dictadura teníamos eso, ahora no tenemos más. Bueno, si ustedes quieren cambiarlo, lo van a cambiar. Sí, claro, cómo no. Eh, una otra cuestión, intendenta. A diferencia de Brasil y otros países de Sudamérica, el fundamentalismo religioso parece tener muy poco peso en Uruguay. ¿Cómo explica este escenario? Bueno, en Uruguay pasó algo muy importante que se llama Valle de Ordóñez, que nosotros le decimos el viejo valle, Ujú. la época vallista, eh, que fue una época de grandes cambios, fue la época de, por ejemplo, de la conformación de las empresas públicas, fue la época de la ley de divorcio, fue por la propia voluntad de la mujer, este, fue la época de los derechos de los trabajadores, de la promoción de la sindicalización, y fue la época donde hubo una promoción a la inmigración muy fuerte por parte del Viejo Valle. O sea, él construyó los cimientos de un Uruguay industrial, laico, separó a la iglesia del Estado. Y eso, digamos, fue una cosa que quedó grabada profundamente, siento yo, en la cultura del Uruguay. Este, Igual, siempre hay que estar atentos a los fundamentalismos y a los fanatismos, ¿no? O sea, Cualquier fanatismo, mm, cualquier fanatismo en cualquier área de la vida me aparta de la condición humana y me lleva hacia la obediencia. Y yo concibo la democracia como una fiesta de la libertad. Y para eso la gente tiene que tener educación y posibilidad de ejercer su libertad. Entonces, cualquier fanatismo es pernicioso para la democracia. es verdad que en las instituciones públicas de Uruguay no puede haber símbolos religiosos Es verdad. y tampoco se puede jurar un cargo público con base en la religión. No, claro, no. Y yo he leído que tampoco la Navidad se llama la Navidad, No, se llama así. Le se decimos llama la Navidad. Navidad. Sí, sí. Porque tampoco somos fundamentalistas. Pero no hay feriados religiosos en Uruguay. No. Estás hablando con alguien que nació en Navidad. Pero no hay feriados religiosos en Uruguay. No. Interesante, eso es muy diferente de todas las otras partes que yo Bueno, conozco. Navidad es feriado, ¿ves? Ahora que te digo, Navidad es feriado, pero es, este,
como una adopción natural que se dio, no sé. No hay días santos, otro además de la Navidad. No, no, no. Pero hay libertad de cultos, digamos. Claro, claro, sí, pero oficialmente no hay días santos. No. Ni Ahí, religiosos, la primera vez que alguien dijo eso en Uruguay fue en 1813, don José Gervasio Artigas, que en las instrucciones del año 13 dice se promoverá la libertad civil y religiosa en toda su extensión imaginable. Ahí empezó el asunto. Entonces, después, el Viejo Valle, esto lo digo con un afecto muy grande, separó la iglesia, o sea, la religión del Estado, y yo creo que eso es bueno para cualquier democracia. y él era un dirigente del Partido Colorado. Nosotros no Sí, estamos sí. hablando de ningún activista de izquierda, ¿no? No, no, pero era o sea, él tenía una impronta importante. Yo siento un profundo respeto por las ideas por la época ballista y por las ideas de Él gobernó el país en el principio del siglo XX, ¿no? Sí, principio del siglo XX. Dos periodos. En dos periodos. Sí, 1912. Sí. Perfecto. Intendenta, ¿tiene esperanzas de que el gobierno de Joe Biden pueda significar un cambio en la política de Estados Unidos hacia América Latina, que siempre es muy hostil a los partidos de izquierda? Ojalá que sí. Ojalá que sí. He leído las medidas que ha propuesto de manera doméstica. Vi el discurso que dio en el Congreso, lo escuché con mucha atención y me pareció un discurso fabuloso, que podría haberlo dicho cualquier integrante del Frente Amplio. Sinceramente, con un profundo pragmatismo y con una visión social profunda. Espero que eso también se extienda a la política internacional, ojalá. No hay una contradicción entre su discurso, los discursos de Biden dentro del país y, por ejemplo, el apoyo que el gobierno de Estados Unidos entrega a Israel en los ataques a los palestinos. Ahí hay dos temas, ¿no? Uno es el tema de toda la problemática de Israel y Palestina, y otro es el tema de la política de Estados Unidos. Con respecto a la problemática de Israel y Palestina, que es una problemática larga, ¿no? Hay que remontarse quizás miles de años. Ahí yo lo único que quiero expresar es un deseo de paz. Después está la política que pueda llevar adelante Estados Unidos en el mundo y que bueno, la historia sacará las conclusiones. Intendenta, nosotros estamos concluyendo esta entrevista. Voy a hacerle dos preguntas que siempre hago a mis invitados. La primera, ¿qué leyó o está leyendo durante la pandemia y le gustaría sugerir a nuestros espectadores? Historia alternativa del siglo XX de John Hicks. Alternativa del siglo XX. Sí, el autor es John Hicks. John Hicks. H-I-G, no me acuerdo si es doble G. H-I-I Hicks, no Hicks. Historia alternativa del siglo XX. Excelente, excelente. Y ahora estoy leyendo un libro de autor uruguayo, de Fernando Butazzoni, que es un gran escritor. Fernando Butazzoni. Sí, un gran escritor uruguayo. Tiene muchos títulos muy buenos. Los niños del cóndor, por ejemplo, es un excelente libro. Y ahora estoy leyendo el último que escribió, Voy por el principio. Voy por el principio, se llama. No, se llama Los que no olvidan. Los que no olviden.
de Sí. Fernando Butazzone. Sí, pero recién lo estoy empezando. Perfecto. ¿Y lo que miraste o estás mirando? Digo, película o serie que le gustaría proponer. Oh. Ah, miré Nomadland. ¿Cómo? Nomadland. Creo que ganó varios Oscars. Sí. Tierra Nómade. Ah, Nomadland, claro, claro. Nomadland. Lo vi. Me gustó, pero muchísimo, porque siendo tan duro el mensaje, tiene una sutileza, un cuidado con el espectador, de verdad. Sentís que te están cuidando, mientras están contándote algo que puede ser muy triste, te están cuidando para que no te quedes en la tristeza y vayas más profundo. Me encantó, me encantó, me encantó. Intendente, yo tengo una curiosidad para saber si es verdad, antes que concluya la entrevista. Yo me acuerdo que había un matemático, eres la segunda matemática uruguaya que yo conozco. Yo me acuerdo que había un matemático, José Luis Macera, muy importante en Uruguay, Sí. que era dirigente del Partido Comunista. ¿Es verdad que durante la dictadura sus libros de matemática estuvieron prohibidos? Sí, sí, es verdad. Y es un matemático de repercusión mundial, ¿no? Mundial, Macera. mundial, mundial. Tengo que detenerme un poquito para hablar de Macera. Sí. Yo lo conocí personalmente. Yo también. En los años 80. Sí, yo también. Yo también. Porque a mí me encanta la matemática, mucho más que la política. Bueno, es una elección. Macera era un gran matemático, pero gran matemático, de nivel mundial, mundial. Y esa persona que era capaz de los pensamientos sutiles, complejos, y de encontrar la simpleza en cosas que nadie había podido demostrar, esa persona es la misma persona que se ponía a escribir un pequeño librito para los trabajadores, con dibujitos, con ejemplos, que decía quién se lleva el sobre de la quincena. Era la misma persona. El tipo que cuando llegaba a un país lo rodeaban para preguntarle cómo había conseguido demostrar algunas cosas, es el mismo que se había puesto a escribir eso para los trabajadores, tratando de ser preciso, claro, que no quedara lugar a duda. Es el mismo que cuando un integrante del Instituto de Matemática de derecha tenía que conseguir una beca para Brasil, Macera fue el que más lo ayudó, siendo comunista. Y el que dijo, primero está la matemática. Un republicano, un demócrata, un universitario. ¿Y sus libros de matemática estuvieron prohibidos? Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Que es impresionante. Es como en Brasil se prohibí las obras de Niemeyer en la arquitectura, ¿no? Sí, es lo mismo. Pero, como dice la canción de Fito Páez, el amor es más fuerte. Y por más que quisieron prohibir la matemática, la cultura, el Frente Amplio, no pudieron. Ni podrán. No podrán nunca. Intendenta Carolina Cosse, muchas gracias por su tiempo y por tan interesante e informativa entrevista. Y buena suerte en su trabajo frente a la Intendencia de Montevideo y como militante del Frente Amplio. Gracias, Breno. Un abrazo a todos y mucha suerte y un afectuoso saludo para todas las brasileras y los brasileros. Obrigada. Obrigado a todos e a todas pela audiência. Estamos encerrando mais uma edição do programa 20 Minutos Internacional, que hoje teve como convidada a prefeita de Montevidéu, Carolina Cosse. Até a próxima edição do programa e um grande abraço. Para assistir novamente esse programa e a outras edições dos programas 20 Minutos, se inscreva no canal do Ópera Mundi no YouTube. Curta e compartilhe nossos vídeos, deixe seus comentários. O jornalismo de Ópera Mundi é mantido com o seu apoio.
Faça uma assinatura solidária em www.operamundi.com.br. Com um pequeno valor mensal, você nos ajuda no desenvolvimento de um jornalismo independente e de qualidade. Obrigado pela audiência e até a próxima.